Hoy, amados hermanos en el Señor Jesús, los invito a reflexionar en este 10º domingo del tiempo ordinario, Día del Señor. La liturgia de este domingo nos presenta en la primera lectura, tomada del libro del Génesis, la descripción del relato de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y se pone de manifiesto las consecuencias del primer pecado, miedo y separación de la comunión plena con Dios. La primera culpa de Adán, que refiere a Eva y Eva a la serpiente, nos hace ver que siempre y en todo lugar y de ahora en adelante habrá una continua lucha del hombre con los poderes del mal. A partir del momento del pecado, el hombre tiene que pedir perdón al Creador por desordenar la creación, como nos dice el Salmo 129, perdónanos y viviremos. Sin embargo, en la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, nos dice Dios con su Espíritu que no abandonará al hombre a su suerte, y también con la ayuda de su gracia y misericordia, reflejada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la Iglesia como sacramento universal de salvación, donde se nos ofrecen los sacramentos como signos eficaces de la gracia de Dios para poder vencer el pecado, y con el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo librar al hombre del pecado y de la muerte eterna. En el Evangelio, Jesús el Señor nos hace ver que cuando llega al mundo y que nos viene a enseñar el camino hacia el Padre, viviendo en el Evangelio, que son las enseñanzas de amor, de perdón y de caridad y servicio y entrega al prójimo, tanto en sus necesidades corporales, como puede ser dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al peregrino, visitar al enfermo o al encarcelado, y también las necesidades espirituales que la Iglesia Católica nos enseña: enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, consolar al triste en sus penas, tener paciencia con las limitaciones de los demás, rezar por los vivos y por nuestros hermanos difuntos, hasta el desgaste de la vida por lo que no se ve, que es la vida eterna que el Señor nos ofrece, aunque el cuerpo se consuma, citando también las palabras del mismo Evangelio de nuestro Señor: quien guarde para sí su vida la perderá, y quien desgaste su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Por eso, quien se resista a creer en las palabras de vida eterna se condenará, o dicho de otra manera, quien se resista a la misericordia de Dios ofrecida en Cristo nuestro Señor y en el Espíritu Santo no tendrá perdón. Por eso también Jesús nos dice: quien cumple la voluntad de Dios aquí en la tierra, esos son mis hermanos, la nueva familia de Dios, los discípulos que obedecen. Por todo esto, nunca dejemos, queridos hermanos, de nuestra amada diócesis de Tlaxcala, y quien nos escucha amablemente en esta reflexión, nunca desistamos, desconfiemos de la inmensa e infinita misericordia de Dios, como nos dice nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en el año de la misericordia, que Dios no se cansa de perdonarnos, y que nosotros no nos cansemos de pedirle perdón. Que los santos niños mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan, intercedan por nosotros, y el testimonio de su sangre derramada por Cristo nos quite el miedo de amar con plenitud y con todas nuestras fuerzas e inteligencia a Cristo el Señor, a no tener pena de hablar, y con nuestra conducta y en el servicio a los hermanos en la fe cristiana, en un mundo donde el que hace el bien y vive de una manera honesta puede ser objeto de burlas por una sociedad egoísta y por hombres que no conocen a Dios y la profundidad del mensaje del Evangelio. Que Nuestra Señora de Ocotlán, patrona de nuestra diócesis, interceda por nosotros, sus hijos. Amén.